Buenas tardes a todos, de nuevo a una nueva charla conferencia de la Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro Onye Wamson. En esta ocasión vamos a hablar sobre Muladhara, el hornillo del alquimista. Bien, en el periodo conocido como Edad Media, eso que se conoció y llamada como la alquimia, la famosa Ars Magna, hizo auténtico furor. Son innumerables los tratados alquímicos que circularon por Europa y que nos han llegado hasta hoy. Y observamos, la verdad, muy bellas descripciones. Hay una iconografía alquímica muy interesante, también muy variada, multitud de autores que, bueno, pues a día de hoy hay bastantes obras circulando incluso por lo que es la red, por internet, las cuales podemos consultar, podemos hacernos con ellas. Muchas están en PDF, otras en Word. Y sí es verdad que, bueno, lo que es la edición en papel de estos tratados, de vez en cuando hay alguna editorial que vuelve otra vez a editar los títulos, los relanza, pero para ser sinceros, pues el interés sobre sobre los clásicos de alquimia, pues va perdiendo enteros, va perdiendo interés, de ahí que algunos se vendan a buenos precios. Entonces sí que ha habido algunas colecciones en distintos países, aquí por lo menos en España y Europa, pues hay algunas editoriales residuales, pero prácticamente ya la gran mayor parte de ellas se encuentran en Internet, con lo cual los amigos interesados pueden consultar. Decíamos que hay una iconografía alquímica muy interesante y muy variada. En la misma encontramos multitud de detalles, pero sobre todo encontramos una serie de elementos que son comunes en todos los tratados de alquimia. Y nos referimos, por supuesto, pues a los elementos clásicos, ¿no?, que solemos encontrar. El atanor, la chimenea, hornillos, matraces, destiladores, alambiques, como vemos en estas imágenes, etc. El mítico laboratorio rodeado de instrumentos extraños, telarañas, fuelles, volúmenes llenos de polvo con enigmáticos caracteres, es la imagen que persiste en el imaginario colectivo. ¿Es una realidad? ¿Es fantasía? ¿Es acaso el alquimista un mero operador de instrumentos de laboratorio? ¿Es acaso la alquimia una mera disciplina o ciencia de laboratorio? Pues obviamente no. ¿Es acaso la alquimia algo muchísimo más profundo? Evidentemente lo es. Como decíamos anteriormente, el Ars Magna, la divina alquimia, la ciencia de las transmutaciones, pues no solo fue enseñada en la Edad Media en Europa, sino que es muy antigua. Trasciende eso que es el tiempo, porque esa enseñanza constituye el núcleo central de lo que es el conocimiento Rosacruz. Aquí vemos en otras culturas también algunos elementos iconográficos en lo que se ha denominado la alquimia china, que podemos encontrar quizás un poquito más detallada en el ámbito de la alquimia interna taoísta, los cuales hay muy buenos libros tratados. Para los interesados hay una página que se llama Golden Elixir, donde encontramos pues magníficos ensayos sobre alquimia interna taoísta. El único problema, entre comillas, es que el 95% se encuentra en inglés, pero es una magnífica página, quizás la mejor sobre alquimia interna taoísta, que en suma también trabaja pues con los mismos elementos que la alquimia medieval, los cuales veremos a continuación. Aquí vemos bellas imágenes relacionadas con la alquimia interna taoísta, la alquimia china. También, por supuesto, en lo que se ha dado en llamar la alquimia hindú, también hay imágenes. En la alquimia árabe, los cuales uno de los grandes representantes, el cual dio su enseñanza, fue Geber, y se supone que bebió de los alquimistas egipcios, griegos, para introducir la enseñanza en la península ibérica, y de ahí a Europa. Bien, pues decíamos precisamente que este conocimiento es de alguna manera pues la base de eso que es la enseñanza de Rosacruz, esto que es la alquimia, la transmutación, la materia prima, el mercurio de los filósofos para poder realizar eso que es la gran obra
la consecución de la piedra filosofal, el elixir de larga vida y lo que es la obtención de la medicina universal. La Rosacruz, afirma el venerable maestro Johansson, tiene su fuente de origen allí en las ignotas profundidades de la increada luz del absoluto. La Rosacruz es la madre de toda religión y el padre es precisamente eso que es Dios, lo absoluto. La Rosacruz es la religión cósmica universal por excelencia. Por todo ello afirmamos que la alquimia medieval es en realidad pura magia sexual, alquimia sexual, tantrismo blanco. Toda la enseñanza de la transmutación sexual constituía y constituye en todo colegio de iniciados el pilar fundamental para la construcción del templo donde se ofician las bodas alquímicas. Así lo afirma el maestro Johansson. Las sustancias sexuales que genera el sexo constituyen eso que el sabio Paracelso llamó el enseminis. El enseminis o entidad del semen se halla presente en toda persona desde que nace hasta que muere. La regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente humana. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación de la consciencia. La luz ígnea de la transmutación sexual es la que nos permite comprender a la bestia interna, al ego. Luego de la comprensión viene, por supuesto, su aniquilación. Para cambiar algo dentro de uno mismo hay que cambiar primero la sexualidad. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la consciencia. La fuente energética más poderosa con que cuenta el ser humano se halla en su simiente, en su propia energía sexual. Fueron muchos los buscadores del poder y de la virtud quienes sucumbieron en la angustiosa búsqueda, ardiendo los mares en el rincón de un laboratorio. Son muchos todavía los que sueñan con encontrar el elixir de la larga vida, la piedra filosofal, y dedican su vida a viajar por remotos lugares, a estudiar gruesos volúmenes de química, medicina, alquimia, etc. Toda esa fuente energética capaz de regenerar el organismo humano y concederle una eterna, inagotable juventud, así como ese magnífico elixir que cura toda enfermedad y la preciosa joya que transforma los metales viles en oro puro, se halla en uno mismo, dentro de sí mismo, y es simplemente la energía sexual. Es gracias al sabio procesamiento de la simiente sexual, de su propia simiente, que desde el lodo de la tierra se levantaron grandes hombres y sublimes maestros de la rosa y la cruz, quienes conquistaron para sí mismos el elixir de la larga vida, fuente inagotable de juventud, y la piedra filosofal, arca fabulosa de riquezas espirituales, capaz de transformar el plomo. Pues bien, yendo un poquito más, adentrándonos en la simbología del laboratorio alquimista, la materia prima, tal como vemos en la pantalla, tal como se representó en su momento en los libros de alquimia, que por cierto, prácticamente en la gran totalidad de sus libros se especificaba que la materia prima era el mayor secreto de la obra. En ningún tratado de alquimia medieval fue descrito claramente a qué obedecía ese término de prima materia o materia prima, por supuesto, por guardar la propia naturaleza del secreto iniciático. La materia prima realmente es el enseminis, es el licor seminal, es el semen. La simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura humana llamada hombre desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su enseminis. El Rosacruz sabe asimilarse toda la vida contenida en su simiente. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. El hornillo mágico del laboratorio Oratorium es precisamente el chakra coxigio, es decir, el chakra Muladhara, tal como vemos en la pantalla. El agua es propiamente el licor seminal. Los cordones o canales o nadis de Ida y Pingala son los tubos o conductores por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del cerebro. Respecto al hornillo Muladhara, afirma el maestro Johansson que el Apocalipsis bíblico nos habla de las 7 iglesias de Asia.
las que se hallan en íntima relación con los chakras o ruedas magnéticas o rosas ígneas de los cuerpos internos. Precisamente estos chakras se hallan simbólicamente descritos en el Apocalipsis y mantienen estrecha vinculación con cada uno de los 7 plexos principales, con lo que el hornillo del alquimista corresponde precisamente al chakra Muladhara, es decir, al plexo coxigio, correspondiente a la iglesia de Éfeso. Los chakras o rosas ígneas son los sentidos internos de los cuerpos suprasensibles. Estas rosas ígneas están llenas de vida, movimiento y fuego, gracias a la energía sexual de quienes logran la transmutación del énsenes. El agua y el fuego dotan de movimiento y vida a los sentidos de los cuerpos internos. Esta maravillosa rosa ígnea, fundamental, conocida en el esoterismo del Cristo como la iglesia de Éfeso, es en el esoterismo del Cristo donde se encuentran precisamente los sagrados misterios, los cuales se enseñaron en secreto a los iniciados, apóstoles, etc. Al respecto, Jesús el Cristo logró su crucifixión trabajando incesantemente con la cruz y se coronó floreciendo en ella como la más excelsa de las rosas. Jesús el Cristo es un rosacruz íntegro, completo, unitotal. Jesús, el hijo del carpintero, alcanzó la cristificación porque cumplió su gran obra con la rosa y la cruz. Aquí vemos la situación de las famosas 7 iglesias en la época a la cual nos referimos. Continuando con el hornillo mágico, con el chakra Muladhara, este se halla ocupando un espacio simbólico de 4 dedos, 2 debajo de los órganos sexuales y 2 antes del ano. 4 son las cúpulas o torres de la majestuosa catedral de Éfeso, y 4 son los pétalos de la ígnea rosa fundamental, y 4 son los pétalos de la flor de loto que simbolizan este chakra. Todo clarividente consciente puede percibir que Muladhara se halla justo debajo del Kanda, o sea, del lugar donde nacen los nadis, y tiene por centro precisamente el punto donde Ida y Pingala se encuentran para despertar el fuego sagrado de Kundalini. Las constantes transmutaciones de la simiente humana conducen matemáticamente a un contacto ígneo en el Triveni, propiamente en el chakra Muladhara, donde las corrientes solares y lunares establecen el místico encuentro de las 3 fuerzas, positiva, negativa y neutra, pasando así la fuerza neutra de un estado de pasividad a un estado de actividad. Es en este místico contacto donde los nadis Ida y Pingala y Sushumna entran en una actividad superior, produciéndose el despertar de la divina madre Kundalini, o en otros términos, de eso que se ha dado en llamar el Espíritu Santo. Es a partir de ese contacto sublime, producto de la castidad real, como en el ser humano viven y circulan las 3 fuerzas cósmicas, la del Padre, la del Hijo y la de la Divina Madre y del Espíritu Santo. Los símbolos esotéricos de este contacto son una terrible realidad. El simbolismo sagrado no es patrimonio exclusivo de la sabiduría oriental, sino que tales manifestaciones esotéricas del simbolismo oculto realmente se hallan en todas las partes del mundo. Recordemos el caduceo de Mercurio, tal como vemos en esta diapositiva, que se haya representado por una vara entrelazada por 2 serpientes. La vara representa la columna vertebral y las serpientes a los canales de Ida y Pingala. Este mismo simbolismo lo hallamos en la serpiente que Moisés levantó sobre su vara. También lo encontramos como mudo testigo de la sabiduría sexual de los iniciados atlantes, ahí, en la Puerta del Sol, donde se observa la representación del gran ser Contiki Viracocha sosteniendo en sus manos las serpientes bicéfalas, símbolos inequívocos de los canales Ida y Pingala. Contiki Viracocha, representado por el hombre sol, es la representación litografiada del canal Sushumna en todo su esplendor. Bien, respecto a los objetivos del alquimista, llegados hasta aquí hemos expuesto una serie de detalles interesantes relacionados con el hornillo del alquimista, el chakra Muladhara. Antes de continuar, hemos de preguntarnos entonces, ¿qué pretende realmente el alquimista? ¿Cuál es su objetivo? Por medio de la alquimia podemos transmutar el plomo en oro, o dicho de otra manera, transmutar el plomo de la muy humana personalidad en el oro del espíritu divino. Existen multitud de ensayos, tal como hemos mencionado anteriormente, escritos por grandes figuras de la psicología, al igual que se han relanzado los estudios de esa naturaleza, lo que han dado a llamar actualmente neurociencia. Existen papers, es decir, artículos científicos, que versan sobre la naturaleza de la conciencia. Sin embargo, no podemos más que afirmar que eso que se llama conciencia se encuentra en un estado de letargo, como consecuencia de estar totalmente prisionera del ego.
Según el maestro Johansson, el ego es inconsciencia y esgrime toda una gama de fabulosos argumentos racionales, lógicos, de sentido común, mediante los cuales se aferra a su submundo y rechaza, como es natural, eso que puede eliminarlo, y hace que el buddhata, la consciencia, se adormezca más y más al empuje avasallador de los yoes. Cuando esto ocurre, el ego es quien gobierna y maneja inconscientemente todos y cada uno de los vehículos o cuerpos sutiles. Es el ego quien gobierna el cuerpo físico y durante las horas de sueño es también el ego el que maneja el cuerpo astral y los demás cuerpos como el mental y el causal. Afortunadamente, para el animal racional, para cada uno de nosotros, no todo está perdido. Pues si bien pues tenemos esos cuerpos iniciados pero manejados por el ego, hay en él algo superior, algo eminentemente divino. Y este algo es el Buddhata, la consciencia. De lo expuesto, pues los oyentes habrán deducido que la criatura humana, al ser un trío de materia, energía y ego, posee un cuarto elemento y que ese cuarto elemento es la consciencia. Realmente el animal racional, equivocadamente llamado hombre, es simplemente un trío de materia, energía y ego. La materia se haya conformado pues, sus cuerpos físico, vital, astral, mental y causal. Conforma sus cuerpos, sus 5 cuerpos. La energía lo constituye todo aquel poder emanante de estos vehículos. Así, en el cuerpo físico tenemos, como es obvio, la energía predominante es la muscular. En el cuerpo vital encontramos la energía vital. En el cuerpo astral, la fuerza, energía estrictamente sentimental que se experimenta en situaciones comunes y complejas muy humanas. La energía mental propia del cuerpo mental y la energía pertinente al cuerpo causal, que es aquella denominada fuerza de voluntad, que no son sino deseos concentrados conforme a los intereses del ego. El ego lo constituye todo un gran conjunto, una legión de pequeños y grandes yoes, como vemos en la pantalla, que son millares. El animal racional es en suma simplemente ego, legión de yoes. Todo lo que se manifiesta en el animal racional es tan solo ego. El animal racional es un vehículo de expresión del ego, sin embargo, encontramos todavía en eso que es el ego que se manifiesta a través de todos los vehículos de expresión del llamado hombre. Un algo muy distinto, encontramos algo divino, algo extraño, y ese algo no tiene nada que ver con el ego. Ahí, en las profundidades tenebrosas de eso que es el ego, encontramos una chispa divina, encontramos al Buddhata o consciencia. Lamentablemente la consciencia o Buddhata no se halla libre, sino que se encuentra fraccionada en miles y miles de partes, y cada parte, cada fracción de ese Buddhata o consciencia ha sido absorbida por un yo, y los miles y miles de yoes que habitan en esa ciudad de 9 puertas, que es el hombre, se han repartido el rico botín, que es el Buddhata o consciencia. Cada yo mantiene en sí prisionera a una fracción de la conciencia y al ego en su conjunto. Vale decir, todos los yoes mantienen una parte inconsciencial prisionera en sus profundos sótanos en las regiones abismales del ego. Esa triuna parte consciencial no ha podido ser repartida por la legión del ego, sino que se ha mantenido completamente íntegra. El Buddhata, más allí de toda esa gran y cruenta sección, no puede ser todavía más dividido por el ego, pues la esencia, pese a hallarse plena y totalmente prisionera por la legión, mantiene su unidad trínica, mantiene sus elementos indispensables y necesarios para su subsistencia y posible desarrollo. Esa unidad trínica se halla conformada por la dimanación divinal del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o si se prefiere llamar, por las 3 divinas fuerzas, positiva, negativa y neutra. Esas 3 fuerzas divinales contenidas en el Buddhata se hallan totalmente adormecidas debido al impulso y empuje avasallador del ego, quien mantiene la conciencia prisionera y dormida en las celdas profundas del inconsciente. Pues bien, con respecto a la ubicación del chakra Muladhara, el hornillo del alquimista, todo clarividente consciente puede percibir que Muladhara se halla justo debajo del Kanda, o sea, del lugar donde nacen los nadis, y tiene por centro precisamente el punto donde Ida y Pingala se encuentran para despertar el fuego sagrado. El alquimista solo puede llegar a Dios con la castidad real. Por cierto, pequeño paréntesis, habíamos hablado antes de que el alquimista tenía pues, un objetivo, tenía unas pretensiones. En todos los tratados de alquimia medieval, obviamente, se describe una operatoria y podemos llegar fácilmente a la conclusión: 1, hay una operatoria; 2, esa operatoria está oculta y esa ocultación obedece en su momento, como hemos dicho anteriormente, a
vamos a decirlo así, a la ley, a criterios eminentemente divinos, a cuestiones muy profundas relacionadas con cuestiones de la iniciación, del camino iniciático. Pues bien, el alquimista solo puede llegar a Dios con la castidad real, con la transmutación, porque es lo que pretende realmente el alquimista. Despertar conciencia, unirse a su ser, romper esa rueda samsárica, que es la que nos mantiene atados a este plano, y, tal como se describe por esos grandes maestros, por esos grandes autores en los libros de alquimia, realizar lo que se ha dado en llamar la gran obra. Atravesar todo el sendero iniciático, todo el sendero de la rosa y la cruz, culminar las famosas 3 montañas para colocarnos prácticamente al pie mismo de lo absoluto. Bien, como decíamos, el alquimista solo puede llegar a Dios con la castidad real, con la transmutación, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros, con la simiente divina transmutada hacia los más altos niveles de realización, de cristificación. Es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel potencial encerrado en el hueso coxigio y cuyo bendito nombre es Kundalini. La Divina Madre Kundalini es la misma bendita Madre de Jesús el Cristo. Es María la Inmaculada, la siempre Virgen. Aquí vemos una representación de la Virgen en otras culturas. No es vamos a decirlo así, una imagen iconográfica o una característica propia y estricta de eso que es el cristianismo, sino que es el arquetipo de la Madre Divina, se ha dado en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todas las épocas y lugares. Entonces decíamos que ella se nutre por la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la madre del Sol Cristo. Ella espera precisamente el instante supremo de ser despertada y poder levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto, despierta en nosotros la divina serpiente de Kundalini, o sea, adviene a nosotros el fuego del Espíritu Santo, pues que nos lleva al pleno y total despertar de nuestras facultades adormecidas y al absoluto desarrollo de nuestra conciencia. Recordemos esa fórmula que dice fuego más agua igual a conciencia, vieja fórmula ocultista, vigente en todo tiempo y lugar y hoy mucho más vigente que nunca. Los grandes sabios de todos los tiempos y eternidades han trabajado en sí mismos precisamente con el agua y el fuego para el despertar de sus facultades internas y despertar su conciencia cósmica. Todos los grandes maestros de la Gran Logia Blanca, sacerdotes por siempre conforme el orden de Melquisedec, levantaron las serpientes sobre la barra de su columna vertebral y encendieron en el laboratorium oratorium, en la novena esfera del sexo, el fuego sagrado del Espíritu Santo. Encarnaron en sí mismos la divinal y bendita Madre Nuit, Isis, Kundalini, María, Rea, Tonantzin, etc. Así que el alquimista utiliza como elementos indispensables en su hornillo el agua y el fuego. Veamos algunos ejemplos de autores clásicos. Según se dice en la obra clásica, recopilación de múltiples autores, alquimistas, el rosario de los filósofos todo clásico, se dice lo siguiente: es por lo que el agua y el fuego bastan para la obra entera. También en el rosario de los filósofos se afirma: quema en el agua, lava en el fuego. En otra obra, en el acuario de los sabios o la piedra acuosa de la sabiduría, obra anónima sobre alquimia, se afirma lo siguiente: aquellos que se esfuerzan en alcanzar a Dios deben pasar necesariamente por el fuego, por el agua, ya sea para tornarse Pedro, a quien han sido dadas las llaves de los cielos, para tornarse un Pablo, vaso de elección y armadura de Dios, o para convertirse en un Juan, a quien todos los secretos de Dios han sido revelados. En otra obra, la nueva luz química del enigmático alquimista llamado El Cosmopolita, se afirma lo siguiente: haz que el fuego y el agua se vuelvan amigos. Entonces acabarás tu obra antes que la naturaleza, si sabes bien cómo conjugar el agua con el fuego, no como habían estado antes, sino como lo que requiera la naturaleza y como es necesario. Otro gran alquimista clásico, Ostanes, en su obra Las 7 puertas, afirma lo siguiente: si tomáis fuego y agua y operáis como lo hemos expuesto en el presente libro, conseguiréis mezclarlos y combinarlos. Ninguno de los dos podrá perjudicar al otro, y su unión proporcionará el doble de claridad y destellos que en su estado primitivo. De este modo debéis de comenzar,
Y así es como han comenzado los que vinieron con anterioridad a vosotros. Pues bien, con respecto al famoso laboratorium oratorium de los alquimistas, todos los laboratorios de los alquimistas medievales hay que buscarlos en los órganos sexuales. Los alquimistas medievales escondieron el gran arcano, la magia sexual, la alquimia sexual, el tantra blanco, entre innumerables símbolos y alegorías esotéricas, para salvarlo precisamente de la profanación y para evitar que fueran quemados vivos en la hoguera de la Inquisición católica. Aquí vemos dos representaciones a la derecha iconográficas de clásicos de alquimia que representan precisamente eso, el agua y el fuego. Continuando, precisamente con el laboratorio oratorio, el maestro Johansson afirma que en Lemuria, Atlántida, las civilizaciones post-lemúricas y prevédicas, así como las post-atlánticas, conocieron este sistema de trabajo divinal en la raíz misma de la vida, en el laboratorio oratorio de nuestro cuerpo, el sexo. Todos los grandes sabios iniciados en la sabiduría ígnea de la serpiente sagrada manifestaron con sumo cuidado y mucho énfasis que en la médula y el semen está la redención del hombre y que habría que aprovecharlas hasta el máximo. Precisamente el venerable maestro Viracocha, en su obra Rosa Esotérica, refiriéndose al astral líquido del hombre, a la entidad del semen, al enseminis, al semen, dice: levantad bien vuestras copas y cuidad de verter ni siquiera una sola gota de vuestro precioso líquido. En el semen, que es la simiente divina del hombre, se halla la única fuerza capaz de sacarnos del nivel de bestias intelectuales y elevarnos hasta las cumbres ígneas del hombre. Solo evitando la pérdida del licor seminal es como cuidamos el precioso aceite, con el cual podemos encender nuestras invalorables lámparas, despertar y desarrollar nuestros plexos o chakras, y despertar y desarrollar en nosotros a la divina Madre Kundalini. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, la mujer también se halla en las mismas condiciones que el llamado hombre, pues en su templo interno, en todo su sistema sexual, se halla la misma potencialidad que en el semen del hombre. Pese a quien pese, la sabiduría divina solo se la aprende trabajando en la fragua de Vulcano, en la forja de los dioses, en la novena esfera, en el sexo, en el laboratorio oratorio de la divina alquimia. El medio justo y preciso para conquistar la castidad real es precisamente el arcano solar. El arcano solar, el gran arcano, es el medio único para lograr la transmutación del enseminis y despertar a Devi Kundalini. Toda real y verdadera iniciación comienza por el sexo, con el trabajo augusto y silencioso entre el hombre y la mujer, allí en la fragua de los dioses, en el sexo. Continuando con el chakra Muladhara, del chakra Muladhara emana flor de loto, 4 sutiles nadis. Cada nadi corresponde a un pétalo de loto y cada pétalo tiene su vibración particular producida por el nadi pertinente. Y cada nadi se relaciona con una letra sagrada. Y son 4 las letras que indicamos a continuación. Bam, Sham, Sham, Sam. El devata o ángel rector de este chakra es el venerable Ganesha. La letra sánscrita Lam es el bija o mandram de este chakra. El iniciado que ha penetrado en el Muladhara mediante el Prithvi Charan, es decir, por la puerta del templo de Efeso, y gracias a la serpiente sacra conquista de hecho y por de hecho el Tattva Pitri, el éter Petre, o sea, que el sabio iniciado y yogi Ofita ha conquistado la tierra elemental de los sabios y es dueño y señor del elemento tierra y adquiere conciencia de todo eso que es Maya y ya no teme jamás a la muerte. Por cierto, recomendamos a los amigos la conferencia que en este mismo canal dedicamos a los tattwas. Y ahí ya podemos ubicarnos con respecto a los distintos tattwas, sus potencialidades, etcétera, etcétera. Y ahí sigue y continúa afirmando el maestro Johansson que los practicantes de yoga, zen u otras de tintes pseudoesoteristas, con una mezcla de psicología occidental, penetran los submundos o planos inferiores del chakra Muladhara. Cuando meditamos en el chakra Muladhara, penetramos en las regiones subterráneas de la Tierra. Entonces los elementales nos enseñan sus misteriosos secretos y descorremos el velo que cubre los misterios del Lingam Yoni. Requisitos. Bueno, abrir las puertas de la iglesia de Efeso, abrir los ígneos pétalos de la rosa Muladhara es algo espantosamente difícil. Se requiere luchar intensamente contra la pereza y cultivar la paciencia. Solo el trabajo constante en la fragua terrestre y con la paciencia de Job es como podemos, por medio de constantes transmutaciones y destilaciones de licor seminal, despertar la divina serpiente de Kundalini, nuestra bendita madre, y avanzar así por la primera puerta
del primer templo de gloria. Ningún fornicario podrá jamás despertar Kundalini y nunca ingresará en el templo ígneo de Muladhara. Ningún hijo ingrato que olvida a la divina madre y que olvida al padre, quien mora en secreto, avanza un paso en el sendero de la caña dorada. Cada uno de los chakras y el Muladhara no son una excepción. Es séptuplo en su constitución. El cuerpo físico tiene como exponente del Sacra Muladhara a los órganos sexuales, representados por los testículos en el hombre y por los ovarios en la mujer. Esta representación se extiende al pene y a la vulva respectivamente. El cuerpo vital y los demás cuerpos suprasensibles tienen su respectiva rosa ígnea en cada uno de los universos paralelos al nuestro, o dimensiones superiores. Es magnífico el templo de Efeso en el mundo o cosmos vital de la cuarta dimensión. La iglesia de Muladhara es maravillosa allí en el cosmos astral, y no es menos esplendorosa la majestuosidad del templo de Devi Kundalini del cosmos mental. Indefinible belleza presenta el chakra fundamental en el cosmos de la voluntad consciente, y es inconceptuable la maravilla divinal que rodea a la iglesia de Efeso en el cristificado cuerpo búdico. Kundalini, cuando despierta de su letargo, ilumina con una luz radiante de color amarillo solar toda su iglesia. En los animales racionales y fornicarios e irredentos, el chakra Muladhara presenta una coloración roja, tenebrosa, y rodeado de tinieblas malignas surgidas de las vibraciones electronegativas del licor seminal expulsado hacia abajo hacia el exterior. Kundalini se halla en la iglesia de Efeso, en la rosa ígnea del Muladhara, y presenta una hermosa forma serpentina, la divina madre Kundalini, en figura de serpiente dormitando sobre su cola, y enroscada 3 veces y media. Kundalini jamás podrá ser descubierta por la vista de los ojos físicos, ni estudiada por el bisturí o el microscopio. Kundalini no es tridimensional. Kundalini es fuego sagrado y no materia grosera. Kundalini es Akash concentrado, es la causa del éter, es la energía primordial encerrada en la iglesia de Efeso. Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto en el Triveni, cerca del coxis, despierta Kundalini, y conforme va subiendo de acuerdo a los méritos del corazón, va poniendo en actividad a todos y cada uno de los chakras y abre las puertas de todas y cada una de las iglesias, resplandeciendo llenas de gloria las ígneas rosas sobre la cruz dorada. Pues bien, respecto a la materia prima de la alquimia fue intensamente buscada por los que anhelaban y soñaban con la mítica y calificada de quimérica piedra filosofal. Esa materia prima es la que se sometía a intensas cocciones en el hornillo del alquimista. Y esa materia prima no es nada más y menos que el seminis, el licor seminal. El gran secreto de nuestras aguas espermáticas es precisamente lo que contienen. Todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. En la cruz de Jesús se escribió con letras de fuego el incomprensible INRI, que no se lee como el vulgo lo hace, sino de la siguiente manera: Ignes natura renovatum integra. El espíritu es fuego y este es el principio eterno masculino, y el agua es el principio femenino universal y se haya constituido por el seminis. Nadie podía despertar conciencia si no se transmuta sus energías creadoras, porque en la simiente se halla precisamente el fuego divino con el que se enciende la lámpara ígnea de la conciencia. El enseminis es la morada del Cristo. En conclusión, en el hornillo del alquimista se procesa el misterio, las continuas cocciones de la materia prima, las combinaciones de agua y fuego, vale decir, las continuas transmutaciones alquímicas de energía sexual, más la vivencia del resto de los valores de la Rosa de la Cruz, conducen indefectiblemente al aspirante, al alquimista, al despertar de la conciencia y a su cristificación, lo que tiene como resultado final la realización de la gran obra y la entrada por derecho propio en lo absoluto. Para todo ello disponemos de los 5 valores de la Rosa Cruz, que son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida se refiere precisamente a que nada puede existir si no emana de la sexualidad. Precisamente en el valor de la vida encontramos un intenso trabajo con nuestras propias aguas espermáticas, que son precisamente la base de la catedral del alma. En lo que es el valor de la vida trabajamos intensamente con la transmutación alquímica de nuestras aguas espermáticas. Y esa transmutación está constituida por 3 modalidades: transmutación unipolar, bipolar e integral. En la transmutación unipolar, a aquellas personas que todavía no tienen su pareja,
aquellos hombres que todavía no tienen su mujer, aquellas mujeres que todavía no tienen como pareja al varón para poder realizar las prácticas del gran arcano, en las cuales avanzaremos el detalle a continuación, tienen una magnífica y extraordinaria práctica en lo que es la transmutación unipolar. Una sencilla práctica de visualización de cómo esa energía asciende por los canales Ida y Pingala hasta conducirla al templo corazón, que es la morada del Buddhata o consciencia. La consciencia, para poder despertar, obviamente necesita energía muy específica, y esa energía se la proporciona ese magnífico potencial de átomos crísticos que se encuentran precisamente en el ensémenes. Con lo cual, cuando transmutamos la energía sexual y esta la convertimos o se convierte en energía crística, o en otros términos, tal como se dice en la India, en hojas, o si queremos utilizar los términos de los alquimistas medievales, la convertimos en el mercurio de los filósofos, entonces el Buddhata, junto con la vivencia de los demás valores, empieza a tener serias posibilidades de poder llegar al despertar. La transmutación bipolar se realiza cuando ya hay una pareja legítimamente constituida de hombre y mujer, pero todavía no hay contacto sexual. Digamos que la transmutación bipolar es la antesala a la vivencia del gran arcano que ahora veremos. La transmutación bipolar, o en la transmutación bipolar, la pareja se coge de las manos, como vemos en la imagen, pueden también estar espalda contra espalda o las rodillas en contacto, y se establece de alguna manera un circuito bioelectromagnético, consecuencia de cada uno de los dos miembros de esa pareja realiza la transmutación unipolar, y cada uno realiza su propia práctica y lo único que hacen es cogerse de las manos. Es una preparación, un intercambio energético, es una antesala, una preparación previa para justamente el arcano solar. En el arcano solar, también llamado gran arcano, arcano real, tantra blanco, magia sexual, alquimia sexual, carezza, etc. Entonces, aquí ya sí que hay contacto sexual, pero por supuesto no hay en ningún momento ni orgasmo ni eyaculación. Cuando en algunos momentos de la charla, en algunos momentos de otras conferencias, mencionamos el término fornicación, simple y llanamente nos estamos refiriendo al momento en el que alguien, en una relación sexual, llega al orgasmo y, en el caso de los varones, eyacula. En lo que es justamente las prácticas de transmutación y muchísimo más en las prácticas de arcano solar, jamás se llega al orgasmo y jamás se eyacula, sino que lo que se produce es una magnífica transmutación de la simiente. Algunas personas realmente todavía se quedan en la fase de retención seminal y no terminan de entender la fase de transmutación. En la fase de transmutación, esa energía asciende victoriosa por los nadis Ida y Pingala, tales como vemos en esta imagen, hasta el cerebro, y desembocan en el corazón. Por lo cual esa energía fluye y no se retiene, simplemente avanza victoriosa por esos canales de transmutación o nadis. Bien, con respecto a lo que es el valor de la vida, volvemos a decir, 3 modalidades: transmutación unipolar, bipolar e integral. Indispensable trabajar con la transmutación de nuestra simiente. Con respecto al valor de la muerte, hablamos no de la muerte del cuerpo físico, sino de la muerte psicológica, de la muerte mística. Obviamente somos prisioneros del ego. Entonces, lo que debemos de hacer, obviamente, es, si hemos comprendido que lo que se expresa a través del animal racional continuamente es eso que son los yoes, es eso que es el ego, entonces lo que tenemos que hacer realmente es que ese ego no se exprese a través del animal racional, a través de nosotros. Para empezar a morir, alguien debe de realizar un magnífico control yoístico, un magnífico control del ego. ¿Y por qué? Obviamente, si el ego no se manifiesta, se va debilitando poco a poco. De esa manera existen, insisto, si se viven al unísono todos los valores, magníficas posibilidades, si se vive la enseñanza 100%, de poder despertar. Con el control del ego, lo que hacemos es precisamente evitar que el ego tome las riendas de la máquina humana y que quede, de alguna manera, recalado a un segundo plano. Y quien tiene que tomar el protagonismo precisamente es la consciencia. Es la vivencia consciente
de cada momento, de cada situación, como veremos ahora a continuación. Más adelante, cuando alguien cumple otra serie de requisitos, podemos hablar seriamente de la eliminación del ego. ¿Y qué requisitos serían esos? Pues como primer requisito sería alcanzar el despertar de la consciencia. Como segundo requisito sería despertar Kundalini, el fuego sagrado, como consecuencia de las prácticas de la magia sexual. Y en ese instante, cuando ya se posee lo que es el fuego sagrado, adviene la eliminación del ego. También hay en el canal de la Orden Rosaluz de España, tenemos otra charla dedicada precisamente a este aspecto mucho más ampliado, pues la muerte del ego. Bien, pasando al valor de la libertad, ninguno de nosotros somos libres, porque estamos sometidos, supeditados a la inconsciencia. A día de hoy hay muchos autores dentro de la psicología transpersonal que reconocen este aspecto. Hay también autores de reconocido prestigio que de alguna manera u otra vienen a especificar que el animal racional obviamente lo que hace es estar sometido pues prácticamente a una hipnosis colectiva, porque está totalmente dormido. Su conciencia duerme y su conciencia, tal como os he explicado en la conferencia, está precisamente prisionera de él. Entonces, ¿cómo empezar a vivir conscientemente? Bueno, pues bien, tenemos precisamente en el valor de la libertad una magnífica práctica que es la práctica de la división de la atención consciente en tres aspectos. Nosotros en la Orden Rosaluz Om la denominamos la práctica del IAU Om. ¿Y por qué la denominamos IAU? Porque esa práctica la dividimos concretamente, existen dos grandes columnas torales de la práctica, lo que denominamos autorrecuerdo y autoobservación. Si queremos realmente evitar que la mente pues continuamente nos sumerja en el sueño, en la hipnosis, proyectando imágenes en la mente, cuestiones del futuro, cuestiones relacionadas con cuestiones pasadas que ya han pasado a la historia, pero que no hacemos más que repasar mentalmente, o que de manera continua nos bombardee con ideas, raciocinios, etcétera, debemos de tener los instrumentos del caso, una práctica que lo que consiga es realizar un muro de contención para evitar esa situación. Y en esa práctica tenemos precisamente la práctica del IAO. Simple y llanamente es aprender a vivir conscientemente cada situación. Recordemos también que hay algún otro autor que ha hablado del poder de la hora, etcétera, pero no ha terminado de explicar bien exactamente cómo debemos de actuar, cómo debemos de realizar y vivir esa cuestión. ¿Cómo debemos realizar? ¿A qué obedecen esas dos columnas torales de las cuales yo he hablado anteriormente? Autorrecuerdo y autoobservación. Pues bien, por medio del autorrecuerdo nos autorrecordamos a nosotros mismos como conscientes. Nosotros vamos caminando por la calle, pero realmente no somos conscientes ni siquiera de nuestro propio cuerpo, ni siquiera de nuestra propia respiración. Lo que tenemos es la atención volcada totalmente o en el exterior o simple y llanamente vamos sumidos en nuestros propios pensamientos. No somos conscientes ni siquiera de que caminamos. Por medio del autorrecuerdo nos autorrecordamos a nosotros mismos. Somos conscientes de nosotros mismos como consciencias. Si añadimos realmente a ese autorrecuerdo, a la individualidad, mediante ya la autoobservación, lo que estamos haciendo en un momento dado, y a la vez, sin perder la noción de quiénes somos y lo que estamos haciendo, extendemos nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos, entonces lo que estamos haciendo es dividir la atención en tres, siendo uno. Y de esa manera, de segundo en segundo, es como aprendemos a vivir conscientemente. ¿Que es complicado la práctica? Lo es. ¿Que es difícil? Lo es. Pero por algún momento o en algún lugar tenemos que empezar. Empezamos a hacer la práctica y conseguimos hacer 3, 4, 5 segundos. Bueno, eso que nos llevamos. Si conseguimos ir extendiendo en el tiempo, ir a acostumbrarnos precisamente a realizar la práctica, iremos ganando conciencia y viviendo conscientemente cada acontecimiento diario. De esa manera nos iremos volviendo seres conscientes y iremos prácticamente saliendo de la mecanicidad que nos produce pues, el sueño hipnóptico e iremos aprendiendo a vivir de segundo en segundo, de momento en momento, eso que es precisamente una vida realmente consciente. Y por último, valor del amor y valor de la sabiduría.
El valor del amor. ¿Cuántos poetas han cantado el amor? ¿Cuántos libros hay sobre el amor? Y si observamos a nuestro maravilloso planeta, lo que vemos es cualquier cosa menos amor. Debemos de amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Y dentro de ese amar al prójimo, le tenemos que dar lo más valioso que nosotros tenemos, que es precisamente el conocimiento, que es la enseñanza de la Rosa y la Cruz. Dar gratuitamente a los demás la enseñanza Rosa Cruz. Algunos pueden recibirla positivamente, otros pueden recibirla negativamente. No hay ninguna importancia. Lo importante es que nosotros hemos tenido la posibilidad de poder recibir la enseñanza y hay que dar a otras personas la posibilidad de conocer la enseñanza. Luego ellos decidirán qué tienen que hacer, vivir o ignorar la enseñanza. Eso ya no nos corresponde a nosotros. Pero este magnífico conocimiento que nos puede realmente eh, transformar íntegramente y volver a recuperar nuestro estado perdido, pues es algo que en el valor del amor debemos de vivir plenamente para poder avanzar en el sendero. Nadie avanza en el sendero si lo que hace es acaparar para sí mismo lo que es la enseñanza. Es algo ya, diríamoslo así, de sentido común, de lógica. Si pretendemos avanzar en el camino iniciático sin compartir absolutamente ningún tipo de conocimiento con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, etcétera, no vamos a avanzar ni un solo milímetro. Es una cuestión que tenemos que tener muy clara. Por último, el valor de la sabiduría es hacer eso que se llama la voluntad del Padre. Sin embargo, estamos acostumbrados a hacer el qué, nuestra propia voluntad. Un ser dormido, un ser que es movido por las cadenas y por lo que son los hilos invisibles del ego, ¿qué voluntad del Padre puede hacer? Sin embargo, sí que podemos hacer lo que el Padre quiere que hagamos. Y su primera voluntad es que despertemos, despertar conciencia. Y entonces ya sí podemos hacer conscientemente la voluntad del Padre. Con lo cual, debemos de sentir a nuestros divinos padres internos en cada momento, acudir a ellos para cualquier práctica, siempre estar en oración para comunicarnos con ellos, entrar en comunión con ellos y por lo menos sentirles a nuestro lado. Y llegará el momento en el que cuando despertemos conozcamos directamente cara a cara a nuestros divinos padres. Resumiendo, vida, muerte, amor, libertad y sabiduría son las herramientas, los valores que, viviéndolos plenamente 100%, conducen sin ningún tipo de duda al aspirante al despertar de la conciencia, a su cristificación y a la realización de aquello que algunos maestros, algunos grandes maestros, expusieron magistralmente en sus textos de alquimia medieval, que es precisamente eso que es la gran obra, para poder unirnos al íntimo y tener la posibilidad de integrarnos, fusionarnos con eso que es la luz increada de lo absoluto. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Pues gracias a todos, gracias a ti, Laura, muchas gracias, buen fin de semana y nos vemos y escuchamos. Un abrazo.